Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro Díaz, yo soy agente inmobiliario, ya más de 4 años en el sector. Y bueno, el día de hoy voy a hablarles de análisis comparativo de mercado, un tema bastante interesante y bastante importante para nosotros los agentes. Entonces, hoy vamos a ver la forma en la cual los agentes inmobiliarios calculamos generalmente el valor de una propiedad. Entonces, vamos a ver el tema de análisis comparativo de mercado. ¿Para qué nos sirve el análisis comparativo de mercado? ¿Y por qué se llama análisis comparativo de mercado? Se llama análisis comparativo de mercado porque nosotros vamos a comparar básicamente con propiedades que estén alrededor, porque el análisis comparativo de mercado que hacemos los agentes inmobiliarios lo hacemos en base a las propiedades y a la oferta actual del mercado. Eso es algo muy importante, porque si bien nos basamos en las condiciones, en los acabados y en la inversión que hayan hecho en el inmueble, el factor fundamental es la oferta, la cantidad de inmuebles que se estén vendiendo en ese momento en el mercado y el precio en el que se estén vendiendo. Porque esto es muy importante. Hay personas que van a decir, clientes que van a tener que les va a decir, pero es que a mí me costó tanto la propiedad. Sí, posiblemente le costó más de lo que incluso lo puede vender en este momento. Y esto es porque el mercado es cambiante. Entonces, el mercado en un momento puede estar a la alta, con baja oferta, por lo tanto los precios suben, y puede tener otra condición en el cual el mercado esté a la baja, con mucha oferta, y eso hace que los precios bajen. Economía básica, ¿ya? Así que por eso se llama análisis comparativo de mercado, porque analizamos el mercado en ese momento específico y vemos el valor de la propiedad en ese momento. Lo que quiere decir que también tienen que tener algo muy en cuenta. Cuando hagan un análisis de mercado, lo tienen que hacer y luego en el tiempo, si es que tienen una propiedad que al mes, a los 2 meses o a los 3 meses no se ha vendido, lo que deben de hacer es análisis recurrentes. Esto es un primer dato. Los precios de las propiedades van variando. Un precio no es estático, no porque tú agarras, te hiciste un análisis hoy y esa propiedad te salió que costaba $150,000, esos $150,000 no se van a mantener en el tiempo. El mercado puede cambiar mañana, pasado. Pueden haber situaciones puntuales que hagan que el mercado cambie rápidamente y al cambiar el mercado cambian los precios. Entonces esto es un factor muy importante que deben tener en cuenta. Las propiedades inmobiliarias son susceptibles a todos los factores del mercado. ¿Qué quiere decir? Y acá incluso también pueden ir poniendo un poco los comentarios a ver qué opinan o no. Miren, las propiedades son afectas a diferentes variables que no tienen que ver necesariamente con ellas. Por ejemplo, la política. La política puede hacer que por una decisión el mercado inmobiliario mañana, las propiedades en el mercado inmobiliario cuesten mucho menos de lo que costaban la semana pasada. Por una mala decisión gubernamental afecta el mercado inmobiliario en general. Luego tenemos también temas de la naturaleza. Fíjense lo que pasó hace poco, el terremoto en Turquía. Eso hace que indudablemente el mercado inmobiliario cambie. ¿Ya? Esperemos que obviamente una situación como esa no pase acá en el Perú, pero siempre estamos sujetos a diferentes variables naturales que nadie controla y que van a hacer que el mercado se mueva. Luego también tenemos otros factores, como fíjense lo que pasó con la pandemia. El mercado venía en un ritmo, llegó la pandemia y automáticamente la pandemia tuvo un efecto sobre el mercado inmobiliario. Y yo creo que eso lo vimos todos. El efecto que tuvo la pandemia sobre el mercado inmobiliario. Propiedades que pasaron de costar $200,000 a costar 150,000. Propiedades que pasaron de costar $150,000 a costar $80,000, porque además del efecto sobre el mercado teníamos el efecto económico directo en las familias que sufrieron debido a la pandemia y tenían necesidad económica en el momento y empezaron a vender propiedades muy, muy baratas. ¿Por qué? Por un efecto que no necesariamente fue culpa de las propiedades. Es un efecto externo que tuvo una condición o un efecto inmediato en el mercado inmobiliario. Entonces,
Fíjense muy bien en eso, y por eso se llama análisis comparativo de mercado, por eso no se llama análisis comparativo de propiedades, análisis comparativo de estructuras, se llama análisis comparativo de mercado porque nosotros lo que vamos a comparar es el mercado. Y para eso también tienen que tener en cuenta que existen diferentes tipos de mercado. Dentro del sector, en el sector inmobiliario existen básicamente 3 tipos de mercado: el mercado residencial, el industrial y el comercial. Y esto también es muy importante que lo tengan en cuenta, porque los 3 mercados se mueven de forma diferente y tienen precios diferentes. Eso es un primer error que también encuentro en muchos agentes, que asumen o que colocan precios de residencial a propiedades comerciales, a propiedades industriales. Y ahí básicamente van a tener un error terrible, porque estos 3 sectores, industrial, comercial y residencial, se mueven de forma diferente y tienen precios diferentes. ¿Ya? Esto es un punto muy importante que tienen que tener en cuenta. Y con esto vamos a la primera diapositiva. Y aquí vamos a hablar de qué es un análisis comparativo de mercado y vamos a retomar lo que he estado diciéndoles durante un rato. El análisis comparativo de mercado es una herramienta que permite fijar el valor de mercado de un inmueble en venta o alquiler. ¿Y por qué les hablo de una herramienta? Porque el análisis es una. ¿Tenemos otra forma de encontrar el valor de una propiedad? Sí. Y es una forma que está desde hace mucho tiempo y es una forma en la que los bancos, por ejemplo, confían mucho más que en el análisis que hacemos nosotros, que es la tasación. Y aquí les voy a hablar de la diferencia entre un análisis comparativo de mercado y una tasación, porque en esto a veces hay un montón de problemas, porque los agentes no terminan de saber en qué se diferencia una tasación y en qué es una ACM. Incluso a propietarios les dicen, yo le voy a hacer una tasación, cuando no le están haciendo una tasación, están haciendo un análisis comparativo de mercado. Ahora, lo que nosotros hacemos los agentes, a menos que estemos licenciados como peritos tasadores, es un análisis comparativo de mercado. Para hacer una tasación tenemos que ser peritos tasadores. Y las tasaciones tienen una metodología, es una metodología uniforme. Todos los tasadores utilizan la misma metodología. Algunos cambian unas cosas, le agregan otras a los informes para que los informes se vean más bonitos o más completos, pero en teoría todos los informes de tasación son básicamente iguales. Pero muchas veces, y esto lo van a ver en la práctica, las tasaciones difieren de los análisis que nosotros hacemos. No deberían de estar tan distantes, pero muchas veces encontramos diferencias. Y esto pasa porque el tasador ve datos un poco más duros. De pronto sí toma en cuenta un poco el entorno, el estado actual del mercado, pero muchas veces él va tomando como referencia datos que quizás tienen 1, 2, 3, 4, 6 meses. Entonces a veces están desfasados y ese desfase en la data que ellos utilizan para la tasación obviamente tiene un efecto sobre el inmueble. ¿Ya? Así que básicamente la diferencia entre una tasación y un análisis comparativo de mercado es que la tasación tiene una metodología específica. El análisis comparativo de mercado lo podemos hacer de diferentes formas, podemos presentar este análisis de diferentes formas, pero básicamente es lo mismo, ¿ya? En el análisis comparativo de mercado. Mientras que una tasación es diferente, tiene una metodología, tiene un enfoque. Y eso también, para poder hacer una tasación, tienen que ser peritos tasadores. Entonces, no ofrezcamos algo que no podemos brindar. Si no somos peritos tasadores, no hablemos de tasación, hablemos de análisis comparativo de mercado, que es la herramienta que utilizamos para fijar el valor de venta o de alquiler de un inmueble. Porque también a través de esta herramienta podemos calcular el valor del alquiler. Casi siempre nos enfocamos en ventas cuando damos capacitaciones, pero tengan en cuenta que la misma información que necesitamos para una propiedad en venta es lo mismo que vamos a hacer para alquiler, ¿ya? Luego,
¿Cómo se logra? Esto se logra a través de la investigación de la oferta actual de propiedades con características similares en la zona donde se ubica el inmueble en cuestión. Esto también es muy importante. Para poder calcular el valor de una propiedad tenemos que investigar. Para investigar tenemos que leer. Y aquí los incentivo a que cuando van a hacer un análisis de mercado se tomen el tiempo de leer las descripciones de las propiedades que van a tomar como puntos de referencia, que vean las fotografías y que vean si realmente son propiedades que están en la misma categoría del inmueble que ustedes van a evaluar. Y aquí les pongo un ejemplo. Hay propiedades que son de lujo, de lujo, de lujo, y tú la vas a evaluar, y una propiedad de lujo ubicada en Miraflores, y tú la vas a comparar con una propiedad en San Miguel de clase media. Entonces, obviamente, ¿qué vas a hacer con esta propiedad top que quieres evaluar? Le vas a bajar el precio, y tú dices, oye, es mejor, le bajo el precio, pero no lo estás haciendo bien. Tienes que comparar con propiedades que sean iguales o lo más cercano a esa propiedad. Porque si no, lo que vas a hacer es un desastre, estás mezclando cualquier cantidad de cosas y lo que vas a encontrar como precio es algo totalmente distorsionado. Así que lo importante y punto a resaltar es que las propiedades tienen que ser con características similares y en la zona en donde se ubica el inmueble. Que yo estoy evaluando una propiedad que está en Miraflores, pero conseguí una muy similar en Surquillo. ¿La puedo utilizar o no la puedo utilizar? No la deberías de utilizar. ¿Por qué? Porque Surquillo es otro distrito. Se mueve diferente, tiene condiciones diferentes. No está dirigida al mismo mercado. Por lo tanto, si tú vas a evaluar una propiedad, utiliza propiedades que estén en el mismo distrito. Propiedades que sean muy similares. Si tú tienes un departamento que es primer piso, trata de buscar propiedades que estén en primer piso. Y otro punto es que a veces, y lo veo muy seguido cuando doy estas charlas, es que me dicen, oye, pero Alejandro, yo no consigo la data. Me meto a los portales inmobiliarios y no encuentro la información. Y hay algo muy básico. Todos nosotros tenemos dos piernas, dos pies, bueno, algunos tienen una sola, pero también pueden caminar, y los que no pueden caminar pueden ir en las condiciones que puedan, pero todos podemos ir al mercado y averiguar los precios en la zona. El mercado completo, todo el mercado no lo van a encontrar en los portales inmobiliarios. No todas las personas, no todos los vendedores tienen la capacidad para poder pagar un anuncio en Urbania. No todos los vendedores contratan con agentes inmobiliarios de las diferentes compañías que hay en el sector. Muchos propietarios lo que hacen es que ponen su letrero fuera de su casa. Y la única forma de encontrar esa información es en el mercado. Es caminando por la zona, encontrando el número, llamando y consultando la información. Entonces, si no encuentro ninguna propiedad en un portal inmobiliario que se parezca a la mía, ¿qué tengo que hacer? Ir al mercado, caminar alrededor de mi propiedad, y lo mejor que va a pasar es que van a encontrar data mucho más interesante, porque quizás van a encontrar el departamento que están vendiendo debajo del que ustedes están vendiendo. Quizás van a encontrar 3 o 4 departamentos que están en una sola cuadra, y eso es data importante. En realidad, y esto también lo van a poder ver en los portales, la mayoría no sustenta la información o no sustenta el precio. Y eso es algo terrible. ¿Por qué? Porque el inmueble es un producto. El producto está compuesto por muchas cosas. Y ahorita más adelante vamos a ver cómo se separa este producto. Entonces, cuando yo veo un número ahí duro, yo no sé qué me están vendiendo. Yo no sé por qué me están vendiendo en ese precio. Entonces, lastimosamente, en el mercado no tenemos la costumbre de, dentro de la descripción del inmueble, colocar en cuánto me están vendiendo el área techada, en cuánto me están vendiendo el área libre. Si es una casa, en cuánto me están vendiendo el terreno, en cuánto me están valuando el área construida. Entonces, como no tenemos esa data, yo realmente no sé en qué precio me están vendiendo en realidad el inmueble.
no sé en cuánto me están vendiendo las cocheras, no sé en cuánto me están vendiendo el depósito, me están dando un número global. Y ese es el problema, como les digo, que tenemos en la actualidad, que no separan la data. Y como no separan la data, no separan el precio, entonces no, muchas veces no tenemos cómo sacar la información. Que alguien me diga, estoy vendiendo mi departamento en $150,000 y dentro de esos $150,000, la cochera cuesta $12,000, el depósito cuesta $3,000 y el departamento se compone de 70 metros de área techada y 20 metros de área libre. $80,000, estoy dando un ejemplo, no estoy sumando, así que puede ser que los números no den. $80,000 por el área techada y $30,000 por el área libre. Ok, entonces ya me está diciendo qué cuesta cada cosa. Entonces yo ya sé si es un precio justo o no. Y obviamente eso me va a generar también a mí como comprador un mayor interés, porque sé en cuánto me están vendiendo cada cosa. En el área comercial se tiende a colocar los precios, cuánto te están vendiendo por metro cuadrado, sobre todo cuando hablamos de alquileres. Cuando hablamos de alquileres en el área comercial, te especifican muy bien en cuánto se están alquilando el área libre, el área ocupada, las cocheras, el mantenimiento, todo te lo especifican porque obviamente ellos están apuntando a un público de empresas. Su cliente objetivo es una empresa y la empresa tiene que hacer análisis de rentabilidad para ver si ese inmueble le conviene o no le conviene. Entonces, el agente que se especializa en este sector, cuando coloca una publicidad, siempre va a ser la distribución de los precios. Sobre todo en este sector lo vemos más que en el sector, por ejemplo, residencial. Sigamos con el punto número 3. Esta información le permite al dueño tomar una decisión en el precio basado en datos y a la gente identificar si vale la pena o no trabajar la propiedad. Y aquí también esto es básico. Cuando un propietario, ustedes van a captar una propiedad y eventualmente van a tener esa discusión incómoda con el propietario para decirle que su propiedad no es ese tesoro que tiene ahí que vale $500,000, sino que es una propiedad que tiene bastantes años de antigüedad, que hay que hacerle remodelaciones y que cuesta 300,000. Entonces, es difícil cuando tú vas con un cliente que cree que su propiedad cuesta una cantidad que está muy alejada de la realidad y simplemente le llegas y le dices, mira, no, tu propiedad no vale eso, tu propiedad vale esto. Tú crees que vale 500, pero yo digo que vale 300, porque mi experiencia, porque yo soy el gurú de los bienes raíces y lo que yo digo se vende y al precio que yo digo se vende. Lo que va a pasar posiblemente es que este cliente te va a decir, y yo soy el gurú de mi casa, así que fuera de acá. Siempre hay que sustentar la información. Cuando tú vas con un cliente que tiene una expectativa mucho más alta de su propiedad y tú quieres bajarle el precio, y no bajárselo porque quieres bajar el precio, sino porque la propiedad vale menos, tú tienes que llegar con data. Tienes que llegar diciéndole, oye, mira, he hecho un análisis, tu propiedad se compone por esta cantidad de metros, por decir si fuera una propiedad, una casa, tiene esta cantidad de metros cuadrados de terreno, tiene esta cantidad de metros cuadrados construidos, pero hay que tener en consideración que el estado de conservación de tu construcción es este, por lo tanto, el valor de tu propiedad es este. Y para que lo tengas en cuenta, yo he tomado como referencia 5, 6, 7, 8 propiedades que están alrededor de la tuya, que tú mismo puedes caminar y ir a ver en cuánto las están vendiendo, porque esas son tu competencia directa. Entonces, si esos inmuebles son igual que el tuyo y tú estás muy lejano en el precio de mercado, esas se van a vender y la tuya lo que va a impulsar es la venta de esas. Porque la tuya va a ser la cara, la que nadie quiere. Y si tú tienes la propiedad que nadie quiere, si tú tienes la propiedad que está alta, ¿para qué también tú como agente inmobiliario vas a trabajar con esa? Porque yo creo que hacer el análisis de mercado sirve para que el propietario tome una decisión del precio y para que nosotros como agentes inmobiliarios tomemos la decisión de si trabajar con esa propiedad o no. ¿Por qué? Y se los voy a mostrar prácticamente. Una vez estuve dando una capacitación presencial en una inmobiliaria, un grupo de agentes, y había un agente que empecé a preguntar, ¿no? ¿Cuántos inmuebles tienes en cartera? ¿No? Entonces, a ver, ¿quiénes tienen 3? Un montón levantaron la mano. ¿Quiénes tienen 6? Ya empezaron a ser un poco menos, ¿no? Pero todavía eran bastante gente.
¿Quién tiene 10? Ya menos, el grupo ya era como de 4. ¿Quiénes tienen más de 20 propiedades? Ya, y ahí levantó la mano solamente uno. Y levantó la mano, sacó pecho, era la estrella de la oficina. Entonces yo le dije, ya, mira, vamos a hacer un ejercicio, pero antes te pregunto si no te no te vas a molestar y todo bien. El pata, no, sí, bien, yo, todo bien. Y sacamos sus propiedades y empezamos a visualizar el precio, las características de la propiedad. Y empezamos a revisar cada una de las propiedades. Tenía 26 propiedades. De las 26 propiedades, 18 estaban a precios exorbitantes. Y tenía unas 4 o 5 que sí estaban a precio de mercado y las demás estaban como que ahí, pero a precio alto. ¿Qué pasaba? Que este pata captaba un montón, pero captaba lo que nadie quería. Aparte de captar a mal precio, también tenía propiedades que estaban con mal precio, lejos. Él trabajaba en San Miguel y tenía propiedades en Villa María el Triunfo, tenía propiedades en San Juan del Urigancho, tenía propiedades en todos los conos. O sea, lo más lejano a su casa, él lo tenía. Entonces, en realidad su cartera era grande, pero lo vendible era poquito. Entonces, ¿qué prefieren ustedes? ¿Tener una cartera pequeña, pero vendible? Una cartera sana, que sale rápido, que tiene inmuebles que su periodo de venta sea de 1, 2, hasta 3 meses, o tener una cartera gigante, pero con probabilidades de venta de 1 a 2 años, con suerte. Yo creo que ahí todos queremos tener, no digo los que tengamos, así sean 26, 30, 40, 60, 80 inmuebles, pero que esos 60, 80 que tengan sean vendibles. No tengan inmuebles por tener, tengan inmuebles vendibles. Esa es una recomendación, pero que es de ley. ¿Ya? Si yo noto que en el análisis de mercado la propiedad me da $120,000 y el propietario se planta en que quiere 180,000, ¿es una propiedad que yo debería captar? Yo creo que no. Son $60,000 por encima del precio de mercado. Yo creo que ni un millonario va a pagar $60,000 extras por una propiedad. Menos, porque los millonarios cuidan muchísimo más su dinero, así que menos van a pagar. De hecho, si la propiedad cuesta 120, te van a querer dar 110. Así que nadie paga sobreprecio. Nadie. Al contrario, todo el mundo quiere pagar menos. Así que eso es un punto muy importante. Propiedades con sobreprecio. Propiedades con precios y no los capto. Es mejor no captarlas. De hecho, es mejor no captarlas y decirles, cuando la quieras vender, me llamas. Cuando tú quieras pensar en que el precio que yo te estoy diciendo es un precio del mercado, si tú analizas, tomas conciencia, mira, llámame porque sí me interesa trabajar tu propiedad. Pero las propiedades tienen que estar a buen precio. Así que el análisis de mercado no es solamente una decisión para el propietario, es un indicador para ver si nosotros debemos trabajar o no esas propiedades. Acá también vamos a ver mucho con el tema del criterio. Hay propiedades que tienen 20 años, pero que están en muy buen estado de conservación, que los propietarios le han hecho mantenimiento en la parte eléctrica y sanitaria, que se ha remodelado un par de veces. Entonces no la vamos a castigar de la misma forma que una propiedad que tiene 20 años y la cual todavía no se, o sea, tiene el mismo cableado, tiene las mismas instalaciones sanitarias, tiene todo igualito, está original. No van a costar lo mismo. Entonces tenemos que tener mucho criterio. Por eso les digo que la base del análisis es el criterio. Tenemos que tener mucho criterio. Ahora, si lo hablamos por estadística o por promedios o como lo hacen la mayoría, es un 1% al año. Cada año que pasa, la propiedad se deprecia un 1%. Eso es lo que dice la tabla, que es una tabla que utilizan los tasadores para poder encontrar qué porcentaje le tienen que aplicar al inmueble según su antigüedad, pero también intervienen factores como los materiales en los que está construido. Entonces va a variar, ese porcentaje va a variar dependiendo de los materiales que utilizaron para la construcción de esa propiedad. Pero como les digo, va a utilizar mucho, utilice mucho el tema del criterio. Entonces, aquí,
vamos con diferencias. Y aquí ese es un punto bien, bien importante y que tenemos que analizar y que tenemos que tener conciencia. No todos los inmuebles son iguales. Esto es para los que quieren tasar o que los que quieren comparar locales industriales con un local comercial de 7 metros cuadrados. Esto es para los que quieren comparar una casa con un departamento. Los inmuebles son diferentes, cambian, el producto inmobiliario cambia. Tienen que clasificar. Aquí dice, ¿no? No todos los inmuebles son iguales. En el sector inmobiliario existen una gran cantidad de productos inmobiliarios. Y es por ello que calcular el valor de una propiedad es un proceso particular. No se puede hacer un estándar para todos. Y es por eso, porque los departamentos no se evalúan, no se hace el cálculo igual que las casas. Una casa no se hace el mismo, no se calcula de la misma forma el valor que un local industrial. ¿Por qué? Porque su uso cambia, la forma en la que están estructuradas cambia, y por eso tenemos que aprender a calcular y a diferenciar que hay varios tipos de inmuebles y cada uno tiene una forma de calcular su precio con una estructura. Entonces eso es muy, muy importante que lo tomen en cuenta. El otro lado del cuadro dice, ya déjenme mover acá un poco porque no veo bien, acá. Importante diferenciar propiedades que se edifican sobre un terreno en copropiedad, ya que este es un factor fundamental para comenzar a definir el camino para el cálculo de los inmuebles. Y aquí también igual me voy a detener un poco para que entendamos que existen dos tipos de las edificaciones, todos los inmuebles se edifican de dos formas, o en un terreno propio o en un terreno en copropiedad. Las casas, por lo general, se edifican sobre un terreno propio, es decir, tú eres el único dueño. Pero los departamentos se edifican sobre terrenos en copropiedad, es decir, tú no eres dueño del terreno, eres dueño de una participación del terreno y de un área ocupada. Y por eso ven que en las partidas electrónicas claramente dice área ocupada. Tú eres dueño de un área ocupada, pero no eres, y es dueño porcentualmente de una cantidad de terreno, pero no te dicen, oye, tú eres dueño de esa esquinita de allá, no, tú eres dueño de un porcentaje que va de acuerdo a la cantidad de área que tiene tu departamento. Pero esto es un factor fundamental. Igual, aplica para departamentos o aplica para locales que están, por ejemplo, dentro de una galería. Está en copropiedad. Tú no eres dueño del terreno, eres dueño de un área. Entonces, esto es muy importante. Y aquí vamos a empezar a separar las partes de cada inmueble, ¿no? De cada tipo de propiedad. Y empezamos porque, miren, todos los terrenos, todas las propiedades tienen partes, ¿no? Muchos propietarios creen que es una sola cosa, pero no. Las propiedades se dividen en varias partes. Entonces, por ejemplo, vamos a ver de este lado, bueno, yo lo veo del lado izquierdo superior de la pantalla, están los inmuebles edificados en copropiedad. ¿Qué quiere decir? Que son inmuebles que dentro de un mismo son propiedades que dentro de un mismo terreno hay varias propiedades. Ahora todos se van a que son departamentos, pero no, también existen proyectos de casas que están construidas sobre un terreno y se dividen y hay 3 o 4 casas en un mismo terreno y funcionan en copropiedad. Entonces también funcionan básicamente iguales a los departamentos, pero son casas. Son menos usuales, pero existen. Entonces tienen que estar muy atentos a eso. Entonces, tenemos departamentos, locales y oficinas, para que no nos confundamos mucho. Ya, primero, por decir, en este tipo de inmuebles se van a separar en área techada, pues tenemos un área techada. Hay un área ocupada, que lo van a ver generalmente en las partidas, área ocupada. El área ocupada es el área total, el área que comprende el área techada más el área libre. Y normalmente en las partidas vamos a ver dos ítems. Uno dice área ocupada y otro dice área techada. Entonces, obviamente, el área libre es la diferencia entre el área ocupada y el área techada. Entonces, tenemos que tener esos dos valores. ¿Cuánto es mi área techada y cuánto es mi área libre? ¿Ya? Luego, tengo los estacionamientos.
Y los estacionamientos tienen un valor diferente. Luego tengo los depósitos. Luego tengo los aires, que también en muchos proyectos o en muchos edificios te venden un departamento con aires. Y luego están las obras complementarias. Entonces, ¿por qué el área techada está encerrada, ¿no?, en un cuadrito? Y es porque el área techada es el factor común. Es el factor común con otras propiedades. Cuando yo voy a hacer un análisis y encuentro el valor del mercado, estoy encontrando el valor del mercado del área techada. Ese valor de mercado yo lo voy a multiplicar por el área techada, no por el área libre, sino por el área techada. No por los aires, por el área techada. Lo demás, el valor del área libre, el valor de los estacionamientos, el valor de los depósitos, el valor de los aires y de las obras complementarias, lo vamos a calcular a través de criterio y a través igual del mercado. Por ejemplo, ¿cuánto vale una cochera en Miraflores? Promedio de $15,000. Pero ¿vale lo mismo una cochera en Los Olivos? No vale lo mismo. Entonces yo voy a buscar cuánto cuesta una cochera en Los Olivos. Tengo que investigar. Y ese es el valor que yo le voy a poner a las cocheras. Y aquí, por ejemplo, las cocheras promedio tienen un área de 14 metros cuadrados. Entre 14 y 15 metros cuadrados cuando hablo de una cochera para un solo vehículo. Entonces, hay gente que dice, bueno, Miraflores promedio, $1,950 por metro cuadrado. Y entonces, si mi cochera tiene 15 metros, mi cochera cuesta $29,250. ¡Pum! ¡Carísimo! Nadie te va a comprar el departamento. Nadie te va a comprar esa cochera. ¿Por qué? Porque cuesta $10,000 más de lo que realmente cuesta. Y este ejercicio que acabo de hacer lo hacen muchísimos propietarios. Hay propietarios que agarran y suman área libre, área ocupada, el área de los depósitos, el área de las cocheras, el área de los aires, todo lo suma, lo multiplica por 1,950. Y así calculan el valor del mercado, el valor de su departamento. Y eso está totalmente errado. Y esos casos los vemos a diario. ¿Ya? Entonces, sí vamos entendiendo esta parte de que el área que es la cual yo voy a comparar es el área techada. Lo demás va a variar. ¿Por qué? En el área libre vamos a tener una variación, y es el uso de esa área libre. Hay áreas libres las cuales nosotros podemos edificar. Es decir, que nosotros en esa área podemos construir, que el desarrollador no lo hizo, porque quizás su arquitecto había definido que una terraza se ve bonita, pero a ti no te interesa la terraza, tú quieres más cuartos porque tienes 4 hijos. Entonces tú agarras y construyes en tu terraza, haces el proceso de licenciamiento y de declaratoria de fábrica y perfecto. ¿Lo pudiste hacer? Sí. ¿Te daba la opción estos aires de que lo hicieras? Sí. Perfecto. Pero área libre. Pero hay áreas libres que son solamente para zona de parrilla y no puedes construir nada. Entonces, ahí vas a empezar a tener un poco de criterio. Si puedo construir, esa área me va a costar un poquito más. Si no puedo construir, me va a costar un poquito menos. Y ahí voy, ¿ya? Eso es un factor. Ahora, miren, en promedio Lima, el área construida, el metro cuadrado construido cuesta $500. Es decir, por cada metro cuadrado que tú quieres construir, vas a tener que gastar $500. Para eso, criterio. Tienen que tener mucho criterio. Por eso mi palabra favorita para hacer análisis de mercado es criterio. No le voy a dar un sobreprecio a algo que no lo vale. Luego tenemos los estacionamientos. Con los estacionamientos hay un ejercicio que les voy a mostrar ahorita en la siguiente diapositiva, pero los estacionamientos va a variar mucho el precio, básicamente dependiendo del distrito. Hay distritos como San Isidro, por ejemplo. Distritos donde las cocheras, en San Isidro, por ejemplo, las cocheras son caras. ¿Por qué son caras? Porque no te dejan estacionar en la calle. Cada vez hay menos estacionamientos en la calle. Cada vez hay menos. Por lo tanto, tener una cochera es valiosísimo. Y por eso las cocheras empiezan a costar un poquito más. En otros distritos en donde hay más facilidad para estacionar, las cocheras no son tan importantes, por lo tanto,
su precio empieza a bajar. Por eso es que el precio de las cocheras, por ejemplo, es algo que varía muchísimo de distrito en distrito. Luego tenemos los depósitos. Igual, hay depósitos que van desde los $5.000, depósitos de 5 o 6 metros cuadrados, hasta algunos que ya ni siquiera son depósitos, son closet de 1 metro cuadrado. Entonces, obviamente ese closet de 1 metro cuadrado no va a costar $5.000. ¿Ya? Va a costar quizás 2.000. Entonces tienen que tener, de nuevo, criterio para poder calcular el valor de ese depósito. Ojo que ese depósito esté inscrito en registros públicos y no sea que la cochera era grande, entonces el propietario agarró y se agarró un pedazo de la cochera y construyó su depósito. Eso no me lo puede vender, porque no es un depósito, es parte de la cochera. Ya me está vendiendo la cochera, oye, no me vengas a vender un depósito que no existe. Porque en papel, tiene que estar en papeles para existir. Que eso es otro punto importante que tenemos que tomar en cuenta. Siempre nos tenemos que valer de lo que dice en la partida. El papel manda. No es que el cliente te agarre y te dice, no, mira, mi departamento inicialmente tenía 120 metros cuadrados, pero como yo tenía una terraza amplia, yo me hice este family room y me construí una habitación más y eso me suma 40 metros cuadrados más, por lo tanto yo tengo 140 metros cuadrados techados, 160 metros cuadrados techados. Sí, señor, pero mi evaluación tiene que ir sobre 120. Y si usted quiere que yo le sume esos 40 metros, haga el proceso de declaratoria de fábrica. ¿Yo le puedo dar un valor adicional a su construcción? Sí, lo puedo colocar en obras complementarias. Pero el problema va a ser que la tasación, porque la mayoría compra con crédito hipotecario, la tasación solamente se hace sobre los metros cuadrados que están en la partida. Los tasadores no toman en cuenta en absolutamente nada lo que no esté declarado. Si no está declarado, para los tasadores no existe. Y no tiene que existir para nosotros tampoco. Porque si no, ustedes están diciendo que entonces ustedes les van a vender únicamente a personas que tengan recursos propios y que se enamoren del inmueble. No, se están sacando el 60-70% del mercado que compra con crédito hipotecario. Entonces, siempre los datos de áreas que van a tomar para sus análisis son los datos de la partida. Nada más. ¿Ya? A ver. Entonces, íbamos en depósito. Aires. Los aires son una locura. Acá, cuando ustedes tengan propiedades que tienen aires, les va a tocar un trabajo de mucho análisis. ¿Por qué? Porque hay aires en los que, mira, hay aires en donde se puede construir. Hay aires donde se puede hacer un área social, solamente un área social. Hay aires donde únicamente te puedes parar. O sea, no puedes hacer absolutamente nada. Solamente que el techo es tuyo. Los aires son tuyos. ¿Ya? Hay aires que te venden, por decir, 80 metros de aire, solamente puedes edificar 20 metros y el restante no puedes hacer nada. Entonces, dependiendo de qué puedes hacer en esos aires, vas a calcular el valor de esos aires. Si tú en esos aires puedes hacer un departamento más, así sea de construcción ligera, van a tener un valor monetario interesante. Pero si sobre esos aires solamente te los vendieron para que el vecino de abajo no pueda subir a fumar o el vecino del tercer piso no pueda subir con su enamorada arriba a ver la luna, sino que ya le puedes decir, oye, no te puedes estar ahí porque esa es mi propiedad, entonces va a valer obviamente mucho menos. Yo le doy los ejemplos de lo que pasa en la vida real, ¿no? Realmente te los venden para que nadie se pare encima de tu casa. Porque si no te los venden, o si tú no, la inmobiliaria cuando te vende el departamento, tú decides no comprar los aires los puede comprar cualquier otra persona. O luego los incluyen en el área común. Y si son del área común, luego van a tener que pelear si hay alguien del primer piso que le gusta subir a tomar el aire. Ahí. Y tú escuchas los pasos, te molesta, bueno, tienes que pelearte con la junta de condominio para que le pongan un reglamento sobre esa área común. Pero básicamente para eso venden a veces los aires en muchas construcciones. Así que para los aires tienen que tener en cuenta en gran parte para qué se usan. Y luego las obras complementarias
son aquellas mejoras que le hacen los propietarios al departamento. Y aquí igual va a pasar algo muy interesante. Y les voy a contar con un ejercicio, con un ejemplo que me pasó a mí en algún momento con un departamento. Me dieron un departamento a vender y cuando lo visité era el departamento de soltero de un cliente que luego se volvió mi cliente de tiempo. Y este pata en algún momento había elegido poner un jacuzzi al lado de su cama. Y era un jacuzzi inmenso. Cabían 8 personas. Se podía hacer ahí la fiesta. Pero ¿a cuántos les gusta un jacuzzi al lado de su cama? ¿A cuántos? ¿Cuántas personas sueñan con tener un jacuzzi al lado de su cama? Son muy pocas. Entonces realmente eso que él hizo, en lugar de ser algo bueno para el departamento, es algo malo para el departamento. Y no sé, el jacuzzi a él le habrá costado unos $5,000. Entonces él le va a poder sumar esos $5,000 al valor del departamento. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que sí o que no? No le puede sumar. Al contrario, cuando lo vaya a vender, el que lo va a comprar le va a decir, oye, ¿quién lo va a sacar? ¿Lo vas a sacar tú o lo vas a sacar yo? Porque si lo saco yo, ¿cuánto te lo compro? En 120. Mira, te lo compro en 120, en 118. Porque sacarlo me va a costar $2,000. Entonces, ese tipo de obras no suman, al contrario, restan. Pero ahora, yo agarré mi departamento y le hice una remodelación en la cocina. Mandé a traer un diseñador, me hizo una cocina bien chévere, funcional, buenos acabados, y me gasté $5,000. ¿Eso va a sumar o va a restar? ¿Qué creen ustedes? Va a sumar, por supuesto. Pero ahora miren este ejemplo. Yo tengo un departamento no sé, vamos a ver, en la avenida, en Fawcett, ¿ya? Ticket promedio de departamentos como el que yo tengo, $120,000 $120,000. Departamentos buenos, chéveres para vivir, zona chévere para vivir, bien. Pero resulta que a mí, en algún momento de mi vida, me entró un dinero importante. Yo agarré y dije, bueno, le voy a meter piso de mármol a todo mi apartamento. Le cambié pisos de mármol. Agarré la cocina, me traje un diseñador estrella y le metí lujo a esa cocina. $10,000 en la cocina. Cambié los baños, cambié todo el sistema de iluminación, le metí iluminación inteligente, $5,000. Ahora mi departamento cuesta más por las obras que yo le metí que por lo que cuesta en realidad. ¿Ustedes creen que ese departamento va a ser fácil o difícil de vender? Y aparte, yo le metí un mármol negro, porque a mí me gustaba el negro. Va a ser difícil, porque yo lo agarré y le puse mi gusto particular y aparte le metí un gusto caro. Yo voy a agarrar y le voy a tener que decir a ese cliente, miren, todo lo que usted invirtió, olvídelo, lo disfrutó usted, pero ahora no lo vamos a sumar. El departamento va a costar X cantidad de dinero, porque eso es lo que el mercado está dispuesto a pagar. Es más, cuidado y que al que venga a comprarlo, que le guste el mármol en el piso, porque si no le gusta, te lo va a querer bajar. Entonces, todas esas cosas de gustos particulares tampoco se suman. Pero hay cosas que hace el propietario que sí. Por ejemplo, cuando hablamos de casas, bueno, ahorita vemos el tema de las casas, pero en departamentos sí hay cosas que suman, ¿no? Como les dije, ¿no? De pronto un arreglo de una cocina que sea acorde al mercado, o sea, acorde a lo que está en la zona. De pronto le cambió el cableado eléctrico. De pronto era un departamento que tiene sus 14, 12 años y tenía un tablero de eléctrico de llaves magnéticas antiguas y él los cambió y cambió todo el sistema eléctrico, le puede sumar, ¿ya? Que de pronto remodeló los baños, le puede sumar. Cosas, hizo los closets, le puede sumar, ¿ya? Esas son cosas que suman y ustedes van a tener que tener ahí en consideración como una obra complementaria, ¿ya? ¿Y por qué lo hablo de una obra complementaria y no con directamente el valor por metro cuadrado? Porque cuando tú comparas, tú no sabes cómo son esos departamentos. Entonces estás viendo por fotos. Pero si hay algo que ustedes saben que le suma más, ahí le meten como una obra complementaria. Luego tenemos inmuebles edificados sobre terreno propio.
casas, locales comerciales, oficinas, lo que sea que esté edificado sobre un terreno propio. Ahí va a cambiar, porque ahí yo sí soy dueño del terreno. Entonces yo tengo un área de terreno y sobre esta área de terreno yo edifico una construcción. Entonces, les dije anteriormente que el metro cuadrado construido en Lima promedio está en los $500. Entonces, el valor del terreno es una cosa. Por eso yo tengo que, cuando yo voy a calcular el valor de una casa, yo primero tengo que calcular el valor del terreno. Y lo que yo voy a buscar en el mercado es el valor del terreno. ¿Sí? Eso es lo que yo voy a buscar. Ese es mi dato a conseguir, el valor del terreno en esa zona. Porque a veces la casa, por más de que tú quieras vender la casa, quizás el interés no está en la casa, el interés está en el terreno. Quizás va a venir un desarrollador y lo que va a ver la casa, pues la casa va a ver como un obstáculo porque la va a tener que tumbar y a él lo que le interesa es el terreno. Quizás tú tienes una casa edificada sobre un terreno sobre el cual se puede hacer un desarrollo inmobiliario de 25 o 26 pisos. Entonces, obviamente, que la casa es lo que menos les va a interesar y es lo que menos valor va a tener. Lo que más valor va a tener va a ser el terreno. Entonces, por eso primero tienen que encontrar el valor del terreno. Para esto, dato súper importante, cuando vayan a calcular valores de casas o de terrenos, tienen que tener, sí o sí, sin excusa, tienen que tener los parámetros urbanísticos. Tienen que saber cuántos pisos se pueden construir sobre ese terreno. Tienen que saber la zonificación de ese terreno. Tienen que saber cuántos metros de frente tiene que tener para poder hacer un desarrollo inmobiliario. Tienen que saber todos los parámetros de ese terreno. Porque si no saben los parámetros, no van a poder encontrar el valor correcto de un terreno. Muy importante. Yo me he cruzado con muchos agentes que los llamo por sus terrenos o por sus casas y les pregunto, dame una consulta, ¿cuántos son los parámetros? ¿Hasta cuántos pisos puedo construir? Mira, yo creo que 4, porque al lado hay un edificio de 4 pisos. No, mal. Amigo, ¿y la zonificación? ¿Qué zonificación es? Me imagino que residencial, porque esta zona es todo casas. Mal. Oye, amigo, ¿cuántos metros tiene de frente? Mira, no sé, voy mañana, lo mido si quieres. Mal. Cuando ustedes van a evaluar un terreno o una casa, tienen que tener todos estos valores. Parámetros de altura, parámetros de frente y de fondo, lote normativo, tienen que tener zonificación. Porque sin eso no van a encontrar el valor de esa propiedad. Imaginemos que me están dando una casa en venta y yo agarro y hago mis números y calculo en base a 3, 4 terrenos que vi alrededor, y me dieron que en uno vendían en 2.000, en el otro vendían en 1.900, yo saqué mi cálculo promedio, $1.900 por metro cuadrado de terreno, eso lo multipliqué por toda el área y el precio me dio $200.000. Yo dije, ya, mira, amigo, mira, ese terreno con esa casita, $200.000. Y resulta que luego este señor tiene un hijo que conoce a alguien que sabe calcular el valor de los terrenos y lo lleva para su terreno y este pata hace el análisis, viene, revisa los parámetros, hace la cavidad arquitectónica, le dice, oye, mira, tú por ese terreno deberías pedir unos 450, porque el potencial de construcción que tiene es para un proyecto valuado más o menos en unos 2, 3 millones de dólares. Entonces imagínate lo que te va a venir a decir ese propietario a ti. Oye, mira, por tu culpa iba a perder $200.000. Con razón tengo ya 2 ofertas en 3 días. Obviamente estoy regalando mi terreno. ¿Y es culpa de quién? ¿Culpa del propietario o culpa de nosotros? Culpa de nosotros porque estamos calculando mal el precio. Entonces, cuando calculamos precios de casas, tenemos que ser aún más específicos. Si yo voy a tomar como referencia un terreno, tiene que ser un terreno que tenga los mismos parámetros o parámetros similares a los míos. Porque quizás yo tengo un terreno que tiene parámetros para 4 y me estoy comparando con un terreno que tiene parámetros para 20. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Son categorías totalmente diferentes. Entonces tengo que cuidarme mucho de eso.
El área construida es básico, fácil. Ustedes van a preguntarle incluso al propietario cuánto le costó construir esa casa. Y si no tiene el dato, van a calcular, y si ustedes saben que algo bien construido en Lima cuesta promedio 500 o 600 dólares por metro cuadrado. Si ya tiene una antigüedad, van a empezar a tener criterio y ustedes ven las condiciones en las que está la construcción. Si ustedes agarran y ven que es una casa que tiene 20 años y esa casa tiene humedad por todos lados, se está cayendo a pedazos, tiene las tuberías que se ve por todos lados por donde va la tubería porque la humedad la persigue. Si ustedes ven que cada vez que ustedes prenden la luz, el encendedor hace cortocircuito, obviamente no me van a decir que a cada metro cuadrado lo van a evaluar en 500 dólares. Va a costar mucho menos. Entonces van a tener que tener criterio para poder calcular. ¿Cuánto puede costar? 200 dólares por metro cuadrado, si está en estado regular a malo. Si está en buen estado, quizás 250. Ahí tienen que, nuevamente les digo, tener criterio. ¿Cuánto costaría remodelar esta propiedad? Tanto dinero, tengan más o menos una idea. Mira, ¿qué hago yo muchas veces? Yo digo, oye, si cuesta 500 dólares y yo le pongo a esta propiedad 200, quiere decir que yo tengo por ahí un margen de 300 dólares para estar en el estándar de lo que cuesta el precio por metro cuadrado en Lima. Entonces agarro esos 300, lo multiplico por el área, me va a dar una cantidad en dólares. Yo digo, yo con esta cantidad en dólares, suponte que sea 50,000, yo podré parar esta casa y dejarla ok para vivir bien, 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 bien. Si la respuesta es sí, ese es el valor correcto del área construida. Si ustedes ven que les hace falta plata, si con eso no la van a poder arreglar, entonces cada vez va a costar menos, va a costar menos, va a costar menos, va a costar menos. Ahora, hay casas que parece que son las casas embrujadas, que son casas que ya no sirven sino para tener espíritus. Esas casas, en lugar de sumar, van a restar, porque quien la compre la va a tener que derrumbar. Derrumbar una casa trae consigo un proceso. Tiene que ir a registros públicos, pedir la licencia de demolición, demoler, pasar por registros públicos para declarar la demolición, y luego todo eso te cuesta plata. Entonces, a veces, con tener un terreno y en ese terreno tener una casa que no sirve para nada, en lugar de sumarte, te va a restar. Entonces también tienen que tener en cuenta eso. Luego mucha gente que vende los aires en las casas. Yo particularmente no soy muy amigo de eso, porque vuelvo a lo mismo. Es vender algo que no sé si va a pasar o no va a pasar. Entonces hay algunos expertos que hablan mucho sobre el tema de los aires en propiedades, en casas. Hay gente que vende los aires de sus casas. La verdad que no les quiero mentir, yo no soy experto en esa área. Yo siempre trato de valerme de lo que hay, no trato de especular con valores que no existen todavía. En los departamentos sí puedo tener un valor un poco más exacto o valerme de ese porque es un valor que hay un área ahí que ya dice cuánto es. En las casas no. Porque en las casas tampoco, o sea, hay gente que me dice, no, oye, mira, tú tienes parámetros para 4 pisos, tú solamente tienes un piso, véndeme los aires de ahí en adelante. Pero si esa casa que está ya edificada está hecha con, o sea, que parece la casa de los 3 cerditos de madera, cualquier cosa que construyan ahí arriba va a caer sobre esa propiedad y esa propiedad no la va a soportar, no sirve para nada. Así que ese tema yo no soy muy amigo de tomar en cuenta los aires cuando son propiedades, cuando son casas, ¿ya? Y por último tenemos los terrenos. En los terrenos, igual, no crean que porque solamente terreno yo nada más voy a calcular el valor del terreno. No, igual que para las casas lo que le dije, los parámetros, por eso lo coloco acá, ¿no? Como uno de los ítems, parámetros, son súper importantes porque es la base sobre la cual ustedes van a calcular si ese terreno cuánto vale ese terreno. Luego, algo muy importante es la zonificación. Eso también para las casas es bien importante. Incluso podrían tomarlo en cuenta para departamentos, porque hay departamentos que tienen zonificaciones comerciales. Entonces pueden ser utilizados como oficina. Y al poder ser utilizados como oficina, quizás tengan un valor comercial más alto que los que simplemente están limitados a ser vivienda. Así que ahí también podrían tener un plus cuando vemos las zonificaciones. Las zonificaciones siempre deberían de verlas.
pero en caso de casas y terrenos es mucho más importante. Pero también dentro de los terrenos hay obras complementarias. Por ejemplo, a veces vemos terrenos totalmente planos que ya tienen su muro perimétrico y quizás hay una inversión interesante en construir ese muro, ¿ya? Entonces, a lo que ustedes calculen el valor de la zona, le pueden aumentar el valor de ese muro perimétrico. Quizás el propietario ha invertido 5,000, 8,000 dólares en hacer ese muro perimétrico. Entonces ustedes ese valor, obviamente no los 8,000 que les costó, sino menos, se lo pueden sumar al valor del terreno y explicarle al propietario, al que va a comprar, al comprador, decirles, oye, mira, de este precio, te estamos tomando en cuenta que 4,000 dólares equivalen a la construcción de este cerco perimétrico, que si lo construyeras tú, te va a costar 8,000 dólares. ¿Ya? De pronto es un terreno que está en una zona industrial, el propietario tenía la idea de armar ahí su local industrial y lo que hizo fue que colocó un piso de concreto armado de 30 centímetros. Eso cuesta un montón de plata. Entonces eso quizás lo puede contar como una obra complementaria si es que le están vendiendo a ese sector industrial. Si están vendiendo a otro sector, quizás ya perdió el dinero que invirtió ahí porque no se lo van a pagar. Pero puede ser. Entonces tienen que estar muy pendientes de eso. Si sobre el terreno hay, por ejemplo, y esto lo ve mucho en terrenos industriales, quizás el propietario anterior había hecho una subestación eléctrica. ¿Va a tener un valor? Sí. El propietario quizás hizo un tanque subterráneo de agua. ¿Va a tener un valor? Sí. Y todo eso se lo van a sumar al valor del terreno. Son obras complementarias. ¿Ya? Bueno, vamos a ver las fórmulas. Y son 3 fórmulas bien sencillas. En inmuebles edificados en copropiedad, como los que hablamos, la fórmula es valor del inmueble va a ser igual al valor del área techada, más el área libre, más los estacionamientos, más depósitos, más obras complementarias. Ustedes van a calcular el valor de cada una de ellas y las van a sumar. Y eso va a dar el valor del inmueble. En inmuebles edificados sobre terreno propio, el valor del inmueble va a ser igual al área de terreno, más el área construida, más los aires, más las obras complementarias. Y en los terrenos, el valor del inmueble va a ser igual al área de terreno, más las obras complementarias. Fácil, 3 fórmulas, van a saber cuáles van a tomar. Si yo tengo un inmueble y el inmueble está edificado sobre un terreno con propiedad, primera fórmula. Si yo tengo un inmueble edificado sobre terreno propio, segunda fórmula. Si yo tengo un terreno nada más, tercera fórmula. Fácil de identificar. Ojo, utilicen las fórmulas para calcular el valor del inmueble. De hecho, el utilizar las fórmulas, cuando ustedes le presenten el valor del inmueble al propietario, le dicen, señor, pero es que mira la fórmula. Cuando usted estudió matemáticas y le enseñaron a sacar no sé, no se me viene a la mente ahorita cualquier fórmula matemática o actividad matemática, tiene una fórmula. Yo no la puedes cambiar. Bueno, esta es la fórmula para calcular el valor de los inmuebles. Yo no la puedo cambiar. Así es. Por lo tanto, su inmueble cuesta tanto. Y aquí le voy a dar 2 ejemplos básicos para que entendamos un poco lo de los parámetros de altura y lo de los estacionamientos. ¿Por qué cambian los precios cuando hablamos de estas 2 cosas particulares? Primero, el parámetro de altura. Muchas veces tenemos propietarios que dicen, oye, pero mi vecino tenía su casa ahí en la esquina y le pagaron 600,000 dólares por su terreno. Mi terreno es igualito, es el mismo área. Yo quiero también 600. Pues si a él le pagaron 600, a mí también me van a pagar 600. Pero resulta que quizás el vecino estaba en una esquina, esa esquina daba a la avenida, y por lo tanto el parámetro de altura del vecino era de 4 pisos, o de 8, o de 10. Pero para él, que está a su costadito, pero que su frente da una calle, su parámetro de altura es de 2 pisos. Entonces, el terreno del vecino va a costar mucho más porque tiene un parámetro de altura mucho más alto. Y eso es un problema bastante común, ¿no? No, pero es que mi vecino vendió. Sí, pero es que su vecino y tú son diferentes. El terreno del vecino tiene unas características puntuales y el tuyo tiene otras. Por lo tanto, tienen que tener en cuenta eso. El parámetro de altura es fundamental. ¿Ustedes creen que un terreno
que tiene parámetros para 10 pisos se vende en la misma cantidad de dinero que uno que tiene parámetros para 2 pisos nada más? ¿Qué creen ustedes? ¿Valen lo mismo o no valen lo mismo? La misma área, pero no valen lo mismo. Tienen valores totalmente diferentes. Ahora hay algo también bien importante. Quizás yo tengo un terreno, 2 terrenos iguales, pero la municipalidad me dice, para este terreno yo puedo construir un multifamiliar, pero en este otro terreno no. Este terreno es unifamiliar. No se puede hacer proyecto multifamiliar. Ni siquiera se puede hacer. O sea, ni porque tengas el parámetro de 4 pisos. Puedes construir una casa de 4 pisos para toda tu familia, pero no puedes meter otra familia más. Eso pasa mucho en San Isidro, por ejemplo. En San Isidro hay casas enormes, enormes. 400 metros de terreno, 500 metros de terreno, que los desarrolladores quisieran para construirse ahí sus tremendos departamentos que venden al precio más caro de la ciudad y sacarle un montón de plata. Pero ¿qué pasa? Que la municipalidad dice, no, oye, ahí no puedes construir un multifamiliar. No puedes, no te dejo. El dueño puede construir su casa de 4 pisos, si quiere, pero unifamiliar, una sola familia. Entonces, eso obviamente va a afectar el valor de una propiedad. ¿Ya? Parámetro de altura, súper importante. Luego tenemos el caso de los estacionamientos. En los estacionamientos recuerden que hay estacionamientos paralelos y hay estacionamientos lineales. Los estacionamientos paralelos, por lo general, o en realidad, la única forma, no lo digo mal, los estacionamientos paralelos son para un solo vehículo. Tú entras y te estacionas, así como está acá en la figura, ¿no? Entras a la cochera y entra y es tu auto. Nadie se te para atrás que perjudique la salida de tu vehículo, nada. Tú entras y sales a libertad. Estacionamiento paralelo. Estos estacionamientos tienen un valor que, como les digo, por ejemplo, para Miraflores, es alrededor de $15,000. Entonces, si yo tengo 2, van a costar $30,000. Pero tengo 2. No hay ningún problema. Pero ahora yo tengo un lineal. Ese lineal también va a costar $30,000. Puedo igual estacionar 2 vehículos. Pero ¿va a costar 30,000? No va a costar lo mismo. Cuesta menos. Y cuesta menos básicamente por la funcionalidad que tiene. Tienen un solo ingreso. El vehículo que entra primero tiene que esperar que salga el vehículo de atrás para poder moverse. Entonces, por la funcionalidad, afecta su valor y por lo tanto esos estacionamientos cuestan menos. Incluso monetariamente, si ustedes lo ven como rentabilidad, como inversión, cuesta mucho menos. Por ejemplo, lo veo de la parte comercial. Cuando compran cocheras lineales en edificios comerciales, en edificios de oficina, por ejemplo, cuando tú compras cocheras paralelas, las puedes alquilar, ¿sí? Y el costo de la cochera por alquiler es mucho más alto en las cocheras paralelas que en las lineales. ¿Por qué? Porque la facilidad, o sea, una cochera lineal se la tienes que alquilar a la misma persona, o sea, o a la misma empresa, por lo menos. ¿Por qué? Porque depende que el que llegue primero va a tener que esperar a que muevan el segundo auto para poder salir. Entonces, esa funcionalidad hace que el valor de las cocheras cambie. Y esa es la forma en la cual ustedes les pueden explicar al propietario para que entienda que su cochera vale menos. Porque hay propietarios que dicen, no, pero las cocheras acá en Miraflores cuestan 15. Entonces yo paro 2 automóviles, cuesta 30. No, no cuesta 30. Hay que especificar y hay que explicarle por qué vale menos. Entonces, estos 2 puntos son bastante importantes porque influyen muchísimo en el precio de la propiedad. Y ahora, bueno, vamos a ver cómo realizar un análisis. Eso es una parte rapidita de qué deben de tomar en cuenta al momento de empezar a realizar su análisis. Paso número 1. Anote las características de su inmueble, porque vamos a tener que comparar con otros. Entonces, ¿cómo sé con qué voy a comparar si no sé lo que tengo? Tengo que primero saber lo que tengo para poder identificar con qué voy a comparar. ¿Ya? Entonces, ese es el primer paso, identificar qué es lo que tengo. Entonces, ¿qué deberían de tomar en cuenta? 1, ubicación. La ubicación es fundamental, ¿ya?
El segundo, área de terreno, si estoy comparando una casa. Área construida, si estoy comparando un departamento, entonces ya no es área construida, es área techada. Entonces van a tener que tomar en cuenta el área techada y el área libre. El número de dormitorios. Si yo tengo un departamento de un dormitorio, ¿lo voy a comparar con un departamento de 3? No, porque no está dirigido al mismo público. El de 3 habitaciones te lo va a comprar una familia, el de 1 te lo va a comprar un soltero, una persona, un inversionista que quiera para Airbnb, para otras cosas. Entonces, tienen que comparar con departamentos que tengan la misma cantidad de dormitorios, por ejemplo. Número de pisos construidos. Bueno, departamentos en primeros pisos tienden a ser más caros que departamentos que mientras, o sea, los más caros siempre son los de primer piso. Y luego de ahí en adelante va bajando, 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 y va a variar quizás en el penthouse, porque son departamentos más grandes, normalmente son dúplex, y los hacen mucho más grandes, porque los tienen que hacer más grandes para que sean más atractivos, porque si no nadie los compra. Pues realmente en Lima, vivir en un último piso, como que sismos, no es tan atractivo, ¿no? Aparte, para gente mayor, piensan mucho en si hay alguna emergencia, no llámese solamente natural, sino emergencia, se va la luz, el ascensor se daña, bajar 8 pisos para una persona de 80 años es una eternidad. Y subirlos, peor. Entonces, ahí empiezas a tener un factor que hace que mientras más alto, tiende a ser un poco más económico, y luego llegando a los últimos pisos, a veces aumenta un poquito el valor porque le meten un poquito más de cariño a los departamentos. Número de baños también es importante, cocheras. Si ustedes están vendiendo un departamento que tiene cocheras, traten de compararlo con departamentos que tengan cochera. Y sobre todo, fíjense en la antigüedad. Yo he visto gente comparando departamentos que tienen 10 años con proyectos inmobiliarios. Los comparan con departamentos que están en planos. Entonces, imagínate esa locura de yo querer comparar un departamento que tiene 10 años con un departamento que ni siquiera han construido. Un departamento que quizás está en preventa, con precio de planos, con descuento, con X cosa. Y lo estoy comparando con eso. Yo tengo que comparar con departamentos que se acerquen a la misma antigüedad. Tienen que ser departamentos muy, muy, muy similares, ¿ya? Y la antigüedad es uno de esos factores que tiene que ser muy, muy, muy similar. Acá le coloco que en el caso de departamentos considere si tiene vista a la calle, ascensores y el piso en el que se encuentra. Anote cualquier otra característica extra que podría influir en el precio. Por ejemplo, imagínense estos departamentos nuevos que están construyendo en Miraflores. Particularmente a mí me parece un desastre. Estos departamentos, estos edificios que entras y la cochera es un elevador. A mí me parece un desastre. 7, 8 de la mañana, o más temprano, 7 de la mañana, con colegios, todo el mundo saliendo a la misma vez. Eso se vuelve un colapso absoluto. Y tú entras a tu auto a las 7 de la mañana y sales de tu cochera a las 8:15. Porque tienes que esperar que 9 vecinos salieran. Entonces, eso, por ejemplo, es un punto quizás negativo en departamentos. Otro igual, el número de ascensores para las personas. Imagínate un edificio de 15 pisos, de 4 departamentos por piso, con un solo ascensor. Igual, 7 de la mañana o 6 de la tarde, 7 de la tarde, te vas por las escaleras a esperar una eternidad para poder subir a tu departamento. Entonces, el número de ascensores siempre es un factor ahí que tienen que tomar en cuenta. ¿Ya? Luego vamos acá a la segunda. El segundo punto es, haga una lista de inmuebles similares. Vuelvo, van a buscar, ya saben lo que es su inmueble. Ahora van a buscar lo que se parece. Entonces, si eres un agente inmobiliario, es seguro que tengas mucha información de inmuebles en oferta y vendidos. Yo les recomiendo que tomen como referencia, si pueden y si tienen la data, que sea de inmuebles vendidos. Esa es la mejor data. La mejor data que pueden tener para hacer un análisis es de inmuebles vendidos. Pero a veces no es fácil encontrarla.
Los portales inmobiliarios son una gran fuente de información. Solo recuerda que el precio de oferta no es igual al precio en el que se venderá. Yo lo que hago normalmente es que a los precios que veo en los portales inmobiliarios, para tomarlos en cuenta en mi análisis, les resto un 5%. Porque sé que nunca se va a cerrar al valor en el que está publicado. ¿Cuántos de ustedes han visto que un inmueble se venda en el precio que está publicado? Yo creo que muy pocos o ninguno. Siempre se baja. Así que por eso yo siempre le hago ese ajuste, que luego también se lo sumo cuando hago el análisis, porque pues sí, si a mí el precio según mi análisis me salió en $100,000 y mi propietario dice, ok, te recibo 100,000, yo sé que tengo que ponerle un poquito más, que es ese factor de negociación, porque siempre se negocia, siempre. ¿Ya? Y el paso 3 es obtenga el valor promedio por metro cuadrado. Entonces, una vez que ustedes ya tienen los departamentos con los cuales van a comparar, lo que van a encontrar es el promedio, ¿ya? De esos metros cuadrados que tienen, ese valor. Entonces, ¿cómo se hace? Fácil. Divida los precios por el área para obtener los valores por metro cuadrado de cada inmueble. Borre las propiedades excesivamente fuera de mercado, fuera del precio o en remate. La suma de estos valores entre el número de propiedades será el valor promedio por metro cuadrado en la zona. Entonces, esto es fácil, matemática, muy sencilla. Obviamente, si ustedes ven que una propiedad tiene 2 cocheras, entonces a ese valor de venta le van a restar lo que cuestan las cocheras en la zona y lo que queda lo van a dividir entre los metros cuadrados y eso le va a dar un valor. Luego lo hacen por todos los departamentos y sacan un promedio. Fácil. Esta es la parte un poco más sencilla. Igual ahorita más adelante hay un cuadro donde lo van a poder visualizar. El paso número 4 es ya la finalización. Dice, calcule el valor comercial de su inmueble. Ahora que ya tenemos el precio por metro cuadrado de área, ya sea techada o de terreno, porque va a depender del tipo de inmueble que estemos evaluando, deberemos aplicar la fórmula para calcular de acuerdo al tipo de inmueble que estemos analizando. Entonces, si yo estoy analizando un terreno, lo que voy a encontrar en el mercado, lo que voy a analizar es buscar el precio por metro cuadrado de terreno. Si yo tengo un departamento, lo que voy a buscar es el precio por metro cuadrado del área techada. Entonces, dependiendo de lo que yo esté evaluando, voy a encontrar la fórmula y voy a encontrar ese precio por metro cuadrado. Si yo estoy analizando un departamento, no voy a buscar precio por metro cuadrado de terreno, o viceversa, ¿ya? Luego, paso número 2. Además de calcular el valor del metro cuadrado, también debemos analizar otros valores, por ejemplo, el valor de las cocheras, los depósitos en la zona, lo que hablamos anteriormente. Ya calculo mi valor por metro cuadrado de área. Ahora también tengo que saber cuánto cuestan las cocheras, por ejemplo, en esa zona, porque se la voy a sumar. Luego vamos con el tercero. También es importante una conversación previa con el cliente para saber los valores de las obras complementarias, que sí tengan valor comercial y agregarlas como lo pide la fórmula. Antes de ustedes entrar a calcular el valor de una propiedad, tienen que tener una conversación con el cliente, preguntarle. Si remodeló la cocina, preguntarle, ¿hoy cuánto te costó la remodelación? Si remodeló los baños, ¿cuánto te costó la remodelación? Si es una casa y hizo una piscina, ¿cuánto te costó la piscina? Hay piscinas que cuestan $20,000. Hay piscinas que son un charco para lavarse los pies que cuestan $2,000. Entonces ahí va a variar mucho. O sea, hay piscinas y hay piscinitas. Y en eso varía muchísimo el precio. Entonces hay que tener ese criterio, ¿no? Hablar con el propietario. ¿Cuánto invertiste? ¿Cuánto te costó? Así que ese factor tienen que analizarlo y hablarlo con el cliente. Porque él es el que tiene los números, él es el que sabe cuánto gastó. Y luego, como nota, les coloco, ¿no? Que en el caso de los terrenos, si bien esta forma de cálculo es muy útil, les recomiendo utilizar el método de cálculo a través del valor residual, el cual se enfoca en la cavidad arquitectónica. Al momento de brindar la recomendación del precio de venta, ten en cuenta el factor de negociación. Cuando estamos hablando del valor de los terrenos, esta fórmula les puede servir, pero hay otra modalidad que se llama el cálculo del valor del terreno a través del método residual. Y este método residual se enfoca en lo que se puede construir. Y se hace un cálculo de un proyecto, de lo que se podría construir allí, y en base a eso se calcula el valor del terreno. Es un método diferente, es un método que toma otros valores, se basa en los valores del costo de edificación,
en el costo de marketing, en el costo documentario, en otros factores diferentes a los que hablamos acá. Y ese es muy interesante. De hecho, en cuestión de terreno, si lo quieren enfocar en proyectos inmobiliarios, es el método que yo les recomiendo, ¿no? Utilizar. Pero ese no lo hemos visto acá, es otro método diferente. Luego, otras cosas que deben de tener en cuenta, otros puntos que tienen que tener en cuenta, es ubicación, plusvalía, por ejemplo, con la pregunta, con el comentario del tren, eso va a traer plusvalía a esa zona, acceso a vías públicas, vista del departamento, parámetros, entorno, posibles construcciones nuevas a los costados. Por ejemplo, a veces hay departamentos que en ese momento en el que se está vendiendo van a tener que negociar aún más, porque al costado se está construyendo un proyecto inmobiliario de 20 pisos y eso va a hacer ruido por lo menos 1 año y medio. Entonces ahí te van a castigar un poco el precio. Áreas comunes, si es departamento o condominio, eso también vas a ver si tiene un factor importante en el precio. Acceso a discapacitados, ascensores y cercanía a parques y escuelas. Son factores que van a tener que tener en cuenta porque pueden influir en el precio de la propiedad. Y acá vamos a ver un ejemplo de, por ejemplo, lo que sería un comparativo de la zona, ¿no? Para calcular el valor de un terreno, de un departamento. En este caso es un departamento. Fíjense, lo primero, bueno, acá tomé 5 muestras para poder calcular el precio por metro cuadrado. Le coloco la ubicación. Entonces, por ejemplo, acá en ubicación, bueno, ahí para los que conocen esta zona, esto es creo que San Isidro, van a ver que quizás hay unas zonas que son muy distantes de otras, y es porque en este cuadro hay varios errores. Primero, recuerden lo que les dije, el primer factor, buscar departamentos que estén cerca. Entonces, si estas direcciones no están cerca, ya empezamos mal. Tienen que estar cerca. Segundo, coloquen siempre la fuente. ¿De dónde encuentro la información? Si fue un portal inmobiliario, si fue caminando por la zona, ¿de dónde obtengo la información? Ideal que sea información de portales, te sirve mucho porque pueden colocar los links para poder decirle al propietario, oye, pero mira, entra al link para que veas que la propiedad que yo te estoy mostrando es una realidad. Entonces, entren al link. Después viene el área, y aquí van a ver que igual, mira, por ejemplo, acá yo tengo un departamento de 238 metros y lo estoy comparando con uno de 340 metros. ¿Debería compararlo con ese? No debería, porque distan mucho sus áreas. Entonces yo ahí ya tengo un error. Entonces yo tengo que buscar departamentos que estén en el mismo rango de área. Luego los precios. Acá también tengo, mira, un departamento de $720,000 y tengo uno de $450,000. Distan muchísimo en el precio. Y a pesar que sean metrajes similares, ¿qué puede pasar entre este y este para que haya tanta diferencia en el precio? Quizás la ubicación, quizás los acabados, la vista. Pueden haber muchas cosas que hagan que realmente este de 238 sí cueste 720 y este de 239 cueste 450. Pero yo no puedo meter el de 720 en un análisis para departamentos que están en el rango de los 450. Todos los precios deberían de estar ahí, similares, cercanos, ¿ya? Y luego, bueno, van a hacer la matemática, van a encontrar el precio por metro cuadrado y luego van a sumar, dividir entre la cantidad de muestras que tienen y les va a dar un porcentaje, un promedio, perdón. Entonces, esto es un ejemplo rápido, un ejemplo con errores. Ojo, este ejemplo tiene errores, tiene cosas de las que no deberían de hacer, como hacer diferentes direcciones muy lejanas, como áreas muy distantes y como precios muy, muy diferentes entre sí. Tienen que ser muy, muy, muy similares, acercarse mucho entre una y otra. Y aquí tengo un ejemplo del cálculo del valor de una propiedad. Entonces yo tengo un departamento y recuerden que el departamento se dividía en el área del departamento como tal, el estacionamiento, el depósito, los aires y el área de terreno no construida, ¿no? Este área de terreno no construida no va ahí, perdón que la coloqué. Antes tenía un ejemplo de una casa, por eso está, pero ese ítem área de terreno no construida no va en ese cálculo de departamentos. Ahí discúlpenme que hay un error. Entonces, en departamento yo tengo $282,000, que son $1,589 por metro cuadrado, y yo tenía un área de 177.42 metros. En estacionamientos, yo tengo 2 estacionamientos,
que es un estacionamiento lineal que yo estoy valuando en $15,000. Es decir, que cada uno lo estoy valuando en alrededor de $7,500. Son 26 metros cuadrados. Pero yo no hice esta matemática que hacen muchos de que multiplican los 26 metros por el valor del área en la zona, porque ahí se dispararía el valor de las cocheras. Luego tiene un depósito, que es un depósito bastante grande, valuado en $5,000, y tiene unos aires que, a pesar de que son 82 metros, simplemente cuestan $20,000. Eso me da el valor, sumo todo, y me va a dar un valor de mercado de $320,000. Eso es lo que cuesta el departamento, ¿ya? Ahora, si hacemos una matemática aquí rápida de lo que algunos propietarios hacen, para que vean lo que a veces nos encontramos en el mercado, es que agarran y hacen, bueno, suman 177.42 más 26.50 más 82.41, o sea, tiene un área total de 286 metros, y esto lo multiplican por el precio promedio en la zona, que según esta tabla es de 1.589.44. Es decir, este departamento pasa de costar $320,000 a costar $455,000. Fíjense que es una diferencia abismal. Y esto lo encontramos en el mercado. Cosas como estas no son extrañas, pasan. Así que por eso es que es tan importante saber diferenciar y saber dividir cada una de las áreas. Mientras el mercado esté más informado, mientras tengamos un mercado más sano, con agentes más capacitados, vamos a tener también a propietarios más educados que van a aceptar con mayor facilidad los precios, van a entender la información y van a estar más abiertos a trabajar con agentes inmobiliarios. Un agente inmobiliario mal preparado, un agente inmobiliario informal, lo que causa es un desastre en el mercado y no es lo que queremos, ¿no? Queremos un mercado educado, así que los invito a que se eduquen, a que aprendan cada vez más. Hay muchos métodos de aprender, así que la información está ahí, solamente es cuestión de buscarla. Agradezcan a la compañía que hace inversión en su conocimiento, eso es muy importante. Y nada, a seguir siempre aprendiendo. Yo gustoso de poder ayudarlos.